Para empezar, quiero saludarles y dar la bienvenida a los maestros Edgar Brenes y Javier Vargas y agradecerles por su disposición y por sus palabras. E igualmente también quiero agradecer a la dirección de la escuela que nos ha estado ayudando para crear este espacio. Bueno, sin más, voy a proceder a presentarlos a ustedes dos. Para empezar, Edgar Brenes es fundador de la escuela junto con don Jorge Bertó y don Rafael Felo García. Es arquitecto graduado de la Catholic University de Washington, D.C., de Estados Unidos, diplomado en gestión industrial de la Strathclyde University de Glasgow, Escocia, diplomado en arquitectura tropical de the Architectural Association School of Architecture en Londres. Hizo su tesis junto con los arquitectos Jorge Bertó y Rafael Felo García. Su tesis se titula Towards a Comprehensive Approach to Architectural Education, y esta tesis constituyó la base teórica para la fundación de la escuela, de nuestra escuela. Don Edgar Brenes fue docente de la escuela entre 1971 hasta su jubilación en el 2006, y hoy en día sigue ejerciendo como arquitecto en servicios de diseño Alfa Rochi. Por su lado, Javier Vargas es graduado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, es docente vigente en la escuela y coordinador de taller. También fue el primer graduado de la escuela que fue nombrado director de la misma en el año 1999. Y para hablar un poco del maestro Javier, un poco como de cómo viví yo en su taller. Javier se concentra en cuestionar las estructuras de pensamiento que arrastramos de la educación tradicional una vez que empezamos en la carrera, y nos enseña a desaferrarnos de estas certezas que tal vez no se cuestionan en el sistema de educación tradicional y a saltar a un vacío de incertidumbre para poder construir nuestros propios lenguajes y arquitecturas. Bueno, eso concluye la presentación. Y para empezar, creo que una pregunta que queremos mantener como un eje durante todos esos conversatorios de semana 1 es: ¿cuál es su definición personal de arquitectura de cada uno? Si nos pudieran ayudar con eso, por favor. Así nomás, la tiras suavecito, o la tiras picadito, como una cosa. Para empezar, sí, calentar. Bueno, que era como la introducción para calentar. Pero... Sí, por ahí. O sea, los puedo ahorrar también. Javier es el teórico, así que entonces, como sea, mira, para mí, conforme pasa el tiempo, me doy cuenta de que lo más importante es la parte ética del diseño. Entonces, o sea, que eso tiene muchísimas aristas, desde el punto de vista de a la persona que se le está diseñando, tanto como la forma expresiva que se hace. En mi particularidad, la arquitectura trato que sea aparte de que queramos o no su lenguaje, en realidad la arquitectura se explique con el edificio, los sistemas estructurales, los sistemas de iluminación, la parte espacial. Acordate que en realidad los arquitectos lo que hacemos es que en realidad tenemos que pensar espacialmente, que es bastante, que es una cualidad, básicamente, porque en realidad no es nada así como que solo nosotros, pero en realidad el pensar espacialmente implica luz, implica función, implica forma, implica texturas. Entonces, básicamente para mí, la arquitectura, evidentemente, aparte del contexto, por el lado climatológico, por el lado social, por todo eso, en realidad tiene que, en cierta forma, reflejar todo eso.
acuerdo con Edgar de todo lo que dijo. Okay. Me acuerdo de una frase que decía Jorge Coe, el maestro, que la arquitectura es una manera de ser. Eso es lo primero que nos dijo cuando entramos. No lo entendía como una manera de ser. Sí, la verdad es que es una manera de entender la realidad también. Que pasamos haciendo arquitectura aunque no hagamos arquitectura. Estamos diseñando cosas, pensando en que podemos mejorar la manera en que las personas viven, mejorar los espacios, y realmente eso implica una actitud que me parece eh, tiene que ver con una profunda observación y acostumbrarse a observar cómo es que suceden las cosas. Cuando enfrentas un proyecto y no sabes nada de ese proyecto, dedicas a observar cosas que sean parecidas para entender cómo funcionan esas cosas y qué es lo que se requiere. Entonces, siento que también es un aprendizaje continuo. Cada proyecto es un reto nuevo, circunstancias distintas. Sí, obviamente estoy muy de acuerdo, el tema del clima es esencial, todo esto, cosa que, dicho sea de paso, se ha dejado de lado, se ha dejado bastante de lado. La arquitectura ha favorecido mucho la imagen y sin consideraciones climáticas, y es lo que nosotros vemos a menudo, arquitecturas de estas, techos planos, mayaleros, estructuras que no se acoplan a un clima tropical, y ahí están, porque la imagen es la. Entonces, sí creo que hay que hacer una revisión en esos términos. Al final de cuentas, hay un usuario, una persona que va a vivir ahí, y nosotros tenemos la responsabilidad de que viva bien. Creo que eso es lo fundamental. Más allá de, obviamente tiene que verse bien, tiene que ser interesante, pero la gente tiene que vivir bien en ese lugar. Y un poco es lo que andamos buscando en arquitectura. No sé si hay una definición, pero realmente es eso, es una búsqueda que siempre involucra a la persona, para mí, en este caso, definitivamente el clima y muchos otros factores que tienen que ver con los costos, con todos el ambiente, por supuesto, y actualmente en el tema de la ciudad ha cobrado mucha importancia. Muchas gracias. Eso es como un poco lo que buscábamos con esa pregunta, porque creo que eso es lo más interesante, porque diferentes personas pueden tener definiciones muy distintas. Entonces, creo que es una pregunta como importante de hacer. Voy a seguir a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el rol de la escuela? No, ¿cuál era el rol de la escuela, su relación con la sociedad de la época cuando se fundó? O sea, perdón, ¿cuál era el rol de la escuela y su relación con la sociedad de la época cuando la escuela se fundó? ¿Y cuál creen que es el rol actual o cuál debe ser el rol actual de la escuela? Eso se llama un interrogante. Entonces, que es una exclamación, es una pregunta exclamatoria. Así fue como empezó la escuela, en realidad. Por supuesto que en su debido caso, cuando empezamos la escuela, que tal vez sería importante traer acotaciones con respecto a cómo fue que cómo fue el germen de la escuela. Hubo un estudio entre el Architectural Association School of Architecture con el doctor Otto Königsberger y con me imagino que la Universidad de Costa Rica, era el Consejo Universitario en ese entonces el que veía esas cosas, donde se llegó a la necesidad de tener una escuela de arquitectura, y efectivamente para eso pues hay que hablar de cifras, hay que hablar de cantidades. En ese entonces se determinó que la escuela de arquitectura, graduando 75 arquitectos al año, que ese era el número superior, porque efectivamente pues habían otros números, pero ese era el número superior, con eso se lograba llenar lo que era la inopia, el hecho de que no había arquitectos en
municipalidades donde había el arquitecto municipal y lo que era otra persona, que no era un arquitecto, aparte del crecimiento de la población. Si nos volvemos a ver esos 50 años con esos 75 arquitectos, estaríamos hablando de 3.700 algo. Y ahorita tenemos 6.100 y pico. Quiere decir que casi que hay el doble de arquitectos en Costa Rica de lo que se planeó en aquel momento. Aparte de eso, si nos vamos a cifras más globales, en los Estados Unidos, con una población de 350 y pico de millones, lo que tienen son 10.000 arquitectos. Y nosotros, con una población de 5 millones algo, tenemos 6.000 algo arquitectos. Entonces, por ese lado, en realidad es importante darse cuenta de que hay un superávit de arquitectos en nuestro medio. Con respecto a lo que me preguntaste de cómo fue que se empezó, pues la parte de lo que fue las giras a los pueblos, en realidad como un instrumento totalmente neutral, que eran las matrices, que me imagino que le tocó, ¿verdad? En la experiencia. Básicamente era la forma de poder hacer un diagnóstico de lo que era la zona rural en Costa Rica en ese entonces, estamos hablando de los 70s, para darse una idea de en realidad cómo es que se vivía en este país. ¿Qué sucedió? Me imagino que lo sufriste en carne propia. que habían ciertos sine qua non, por ejemplo, el hecho de que no podían quedarse en hoteles, de que no podían, de que tenían que usar transporte público, de que no podían ir familiares, que eso fue anatema para nuestro medio. Aparte de eso, había que ir un viernes, que era un día de trabajo, un sábado, que era un medio día de trabajo, y un domingo, que era un día suelto, para poder tener una vivencia de lo que era la zona rural de ese entonces. ¿Perdón? A veces nos quedamos una semana. Ah, no, eso fue después, porque claro. ¿Qué pasó? En el momento se fueron, y me imagino que estuvieron ahí los 3 días, volvieron, y lo primero que se les dio fue una matriz, usos de la tierra, uso de suelo. Por supuesto que no habían visto nada. La idea era que empezaran a abrir los ojos y a ver. Esa era la idea. Ok. Se iban otra vez. Ya entonces no eran los 3 días, era cuando fueran. ¿Verdad? Al principio eran los 3 días, que había que cumplir con los 3 días. Cuando volvían, se les daba otra matriz que era interacción, grupos sociales. Por supuesto que no habían visto nada. O sea, lo que yo voy es que en realidad lo importante era que abrieran los ojos. Entonces, evidentemente, eso fue uno de los grandes problemas que tuvimos al principio, aparte de un montón de otros, por padres de familia que no estaban de acuerdo que sus hijas, hijos o lo que fuera, se fueran solos, que esto y que el otro. Y en cierta forma, la universidad lo desvirtuó, la universidad lo desvirtuó después de la intervención, apropiándose, pero entonces ahora van en un bus, una buseta universitaria, con un profesor universitario, y lo que van es a tomar cerveza Manzanillo. Y un montón de veces me los encontré en la zona de Manzanillo, de agronomía, de administración, de esto y el otro, en esas giras. O sea, estoy hablando de lo que en realidad separó la escuela y lo que fue lo que nosotros planteamos en la educación en ese entonces. Por otro lado, la idea de que todo el mundo, todas las escuelas de arquitectura, los edificios permanecen abiertos las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque en realidad, como dijo Javier, la arquitectura es, o como dijo Jorge, más bien, es una manera de ser, una forma de ser. Y para eso se necesita tener un espacio donde a cualquier hora uno puede dejar lo que está haciendo 3 de la mañana, 4 de la mañana, lo que fuera, en la mañana, y seguir con el asunto. Eso fue otro problema que tuvimos nosotros aquí en la universidad, con horarios, con esto, con guardias, con todo el enredo. ¿Verdad? Por otro lado,
¿cómo se llama esto? La incorporación de profesores que de alguna u otra forma, porque al principio tuvimos un resbalón con los segundos que se fueron, que no eran de la parte de la escuela, que eran más bien dos ingenieros, porque nosotros lo que nosotros queríamos era que los ingenieros también se formaran de cierta forma, como para que pudieran llegar a dar ingeniería para arquitectos, de cierta manera. Eso fue una total payonazo, porque ambos ingenieros que se fueron, les dio más de patria y volvieron a las 3 semanas para Costa Rica. Entonces eso de cierta forma nos dejó medio rencos, y el que por suerte Norita, sin necesidad de irse para Inglaterra, logró llenar esa función. O sea, a lo que yo voy es que en realidad la escuela, aparte de los cursos que se dieron para que arquitectos locales, porque llegó un momento donde ya se había ido la primera oleada, la segunda oleada, la tercera oleada, y ya no había más posibilidad de seguir mandando gente, por varias razones. Más bien se hizo un curso para que los arquitectos lograran meterse, los arquitectos que estaban incorporados a Costa Rica, que efectivamente no habían ido al AA o al TPU, donde fuera, pudieran acoplarse. Entonces, por ese lado, también la misma universidad desvirtuó eso y ahora lo volvió un obstáculo para seguir en carrera docente. O sea, a lo que yo voy es que en realidad lo que nosotros vemos en la escuela es que la escuela de arquitectura, para bien o para mal, tenía una entropía propia. Pero me estoy dedicando a la intervención, porque creo que de cierta forma eso es importante, porque ahí fue un total corte con respecto a lo que se planteó y lo que siguió. ¿De acuerdo? Que en realidad causó que por lo menos de esos 50 años, 40 años de tratar de meter una forma circular en un cuadrado. Entonces, en eso se fueron todas las discusiones de la escuela, todas por ese lado se fue, de que conceptualmente no se dieron cuenta de que la escuela de arquitectura perdió su entropía propia y se encadenó a la entropía de la universidad, que mejor no hablemos de eso, ¿verdad? Así es que entonces, por ese lado, nos damos cuenta de que con la intervención y el rompimiento del tener los talleres abiertos las 24 horas, además se pasó de un modelo que era integral, donde lo más importante era el taller, porque nuestra preocupación es lo suficientemente complicado de formar arquitectos como para estarnos preocupando de que esta persona hizo tal trabajo, pero que al perder taller, entonces ya tiene que volver a hacer un trabajo similar, porque cuando vos tenés una arquitectura integral, con un taller integral, vos lo que haces es que el proyecto en sí, todo se alimenta. La parte de antisistemas, que esto fue algo que inventamos por allá, técnicas de observación, técnicas de modificación, todo esto, decirle como vos querrás, todo esto tenía que ver con todos los acervos que hacen al arquitecto, pero dependiendo de los proyectos. Porque en realidad el proyecto es el que manda el enfoque se le está dando, sea social, sea de clima. Por supuesto que todos tienen la parte social, la parte de clima y todo eso, pero efectivamente hay unos que se van más por un lado y otros por el otro lado. Entonces, este modelo, que era una doble hélice, en cierta forma, ¿verdad? Ya después fue cuando Crick y el otro hicieron la doble hélice, es algo que es ascendente. Entonces, la parte ascendente de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año tenía que ver con eso. Y ahí era donde, dependiendo de los diferentes proyectos y la diferente complejidad, porque todos los proyectos son complejos. Una casita de 40 metros cuadrados tal vez es más compleja que un edificio de 20 pisos. Así es que entonces la complejidad no tiene que ver con la escala. Entonces ahí es donde, muy a mi pesar, y por más que yo varias ocasiones lo dije en asambleas de escuela,
hasta, creo que vos fuiste, Javier, vos fuiste testigo de la vacilada que me pegó el Chaparro cuando estábamos almorzando, que a mí se me ocurrió hablar de esto. Entonces me tiró una diciendo, vos sos el único que entendés. Pero efectivamente es importantísimo que en el momento que se volvió curricular, cambió totalmente en la parte integral. Se fragmentó la educación de arquitectura. Yo creo que eso es uno de los grandes males que estamos sufriendo. No sé, decimos algo, Sí, esa fractura, vamos a ver, yo tuve la experiencia primera, definitivamente, yo entré a la escuela en el 71, estaba inaugurándose la escuela, la expectativa mía como estudiante era que iba a ingresar a una carrera igual que todas. Además, el primer programa era de ingeniería, había cálculos y cosas. Yo digo, esto para mí, voy a pulsearme, pero yo creo que por aquí no voy a salir nunca. Porque me he dado cuenta de la dificultad esta. Y a mí no me interesaba la ingeniería. Mi hermano es ingeniero, lo respeto muchísimo, pero a mí no me interesaba. Y en la escuela, yo podría decir que es como haber nacido de nuevo a una formación absolutamente libre, fluida, llena de acertijos, de cosas que nunca había hecho y nunca había estudiado, y eso era, digamos, muy estimulante. O sea, el deseo de aprender ahí se cumple. Nadie me está explicando nada. De hecho, aquellas famosas revisiones que la escuela tiene ahora, que los talleres se convirtieron en como salas de revisión de proyectos. A mí me revisaron los proyectos tal vez unas 2 o 3 veces en toda la carrera. O sea, las revisiones finales, por supuesto, las presentaciones, pero en los procesos eran discusiones abiertas. Y otro factor muy interesante es que había gentes que no eran arquitectos, había gente que tenía de otras disciplinas, y ahí se cumple también ese multilenguaje más plural. Teníamos antropólogos, teníamos sociólogos, ¿cómo se llamaba? Era planificador. Después Osorio era sociólogo. Bueno, yo creo que había más gente de otras disciplinas que arquitectos, porque de repente la arquitectura, volviendo aquí a la pregunta original, la arquitectura es un lenguaje muy amplio, que tiene que alimentarse de muchas vertientes. Vos no podés formar en una escuela solo con arquitectos, ¿no? Somos cacofónicos, reiterativos. Necesitamos gente de otros lados que nos esté cuestionando y nos esté hablando de muchas otras cosas que tienen que ver con la arquitectura. Y eso para mí fue esencial. Conocer a gentes de otras disciplinas, porque otro de los temas importantes era que el lenguaje debería ser múltiple cuando enfrentamos problemas de gran complejidad. Y es mucho de lo que estamos viviendo hoy. Toda esta complejidad de los temas que están involucrando el cambio climático, el cambio económico, de todos los nuevos paradigmas que se están dando, requieren de una visión mucho más amplia, y para eso tenemos que estar en contacto con gentes que conocen de esos temas. Bueno, eso es uno de los factores. El otro factor, que para mí es de las grandes pérdidas que tuvimos, es la escuela afuera de la escuela. Y yo he sido necio en este concepto. La escuela se fue encerrando en sus muros. A la par de esta fragmentación viene el encierro, además. ¿Por qué? Porque la fragmentación le quita agilidad al taller. O sea, si vamos a hacer una gira golfito, no se puede porque tengo curso de esto, lo otro. Entonces no se puede. Entonces quedó el taller en una especie de masa viscosa que no lo deja moverse. Y entonces sí, las giras son de un día para otro en un bus, porque ya no hay tiempo de planificarlo. Y vos sabés muy bien, los estudiantes están todo el tiempo recibiendo informaciones distintas, totalmente en tiempos diferenciados, no hay coincidencias de nada, entonces eso fragmenta mucho, distrae además. Resulta que el taller se vuelve como el centro social
porque eso se convirtió en un lugar que es como el recreo de toda aquella cosa. Es un recreo. Es el único que no tiene la presión de todas estas cagadas. Claro. Y eso, por eso ustedes se van a los talleres a hablar paja, a estar ahí, a liberarse de la tensión también. Y eso está bien. Sin embargo, perdemos toda la otra dimensión del hacer. Y el taller dejó de ser un centro, digamos, de discusión y de búsquedas variadas con diferentes gentes que llegaban por ahí, se volvió una especie de espacio de revisión técnica del proyecto y desarrollo del proyecto. Y el proyecto se volvió como casi una obsesión. Entonces, todo lo que está ahí alrededor del proyecto se vuelve secundario, porque al final lo que importa es sacar un proyecto muy chido, ¿verdad? Una buena imagen que venda y se perdió toda una serie de contenidos que son fundamentales. Entonces, y eso es producto de esta fragmentación también, porque no logramos amarrar las cosas. Ahora estamos buscando un reencuentro, una nueva integración, pero esas son discusiones que para mucha gente no caben porque están muy cómodos en estos espacios fragmentados. La fragmentación tiene eso, que yo puedo estar en un curso con mucha tranquilidad y el curso puede pasar años sin evolucionar y estoy tranquilo. Y eso sucede en la Universidad de Costa Rica, hay miles de cursos que no han cambiado probablemente en los últimos 20 años, no sé cuánto. O sea, y eso es como esa entropía, esa, digamos, pérdida del ecosistema, porque realmente eso es otro tema. La escuela era más ecosistémica, si se quiere, porque funcionaba integrada. El ecosistema es un todo integrado, que todas las piezas están bien puestas. Cuando lo desintegras, cada pieza anda en lo que sea y se pierde esa relación. Cuando no hay relación en un ecosistema, el ecosistema empieza a decaer, entra en un nivel de entropía que finalmente lo puede destruir. Bueno, eso es lo que yo siempre he pensado que hay que evitar a toda costa. No sé, y además hay otra cosa que nosotros nunca, cuando empezamos con la escuela, estuvimos preocupados por lo que ahora aparentemente es una palabreja que se usa en todas las carreras, en todo producto. O sea, producto. Entre mejor la educación, menos predecibles los resultados, definitivamente. Entre mejor se eduque, menos predecibles porque la gente agarra para la universidad. Esa es una de las cosas que yo, y no solo en arquitectura, en todo dice producto. Por un lado. Por otro lado, me parece importante también algo que se ha perdido, que son los tugurios. O sea, la idea de que el primer proyecto que se tenía que hacer era hacer un lugar para trabajar usando los materiales que fueran, ¿ves? Porque tenía que crear su propio espacio. Eso es algo que se perdió. Es un vacilón, porque nosotros empezamos, creo que 10 años antes que SCI-Arc, la Southern California Institute, yo no sé qué varas. Y yo cuando fui a una conferencia de EDRA, Environmental Design, no sé qué varas, allá en Estados Unidos, pasé por SCI-Arc. Y 10 años después estaban haciendo lo que nosotros habíamos hecho y que ya no hacíamos porque a la universidad le parecía que eso era indecoroso. Es un vacilón, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se perdió. Otra cosa que se perdió también es que... Bueno, más que no puede dormir aquí. Sí. Una de las cosas que a mí me preocuparon específicamente, porque eso, voy a hacerlo muy corto, pero recién llegado a Londres, estaba en ese año, en el 70, estaba el State of the Art in Architectural Education, que se hizo en Londres, en un simposio. Y ahí venían desde gente de secundaria hasta gente de primaria, hasta universidades, y ahí estaban desde los decanos hasta los principals, hasta los maestros, hasta lo que fuera. Y por eso yo en ese entonces, me imagino que Jorge y Felo estaban en otro, yo sí me metí, entonces estuve participando y me llamó mucho la atención
uno que se llamaba Interacción, que lo daba Ed Berman y que efectivamente nosotros lo incluimos aquí al principio de la escuela. La idea de eso era de bajarse de la cátedra, porque la cátedra se volvió un banquito donde el profesor sentaba cátedra parado, ¿entendés? Ante un montón de discípulos que no eran ni siquiera estudiantes, ¿verdad? Entonces era muy importante el que el profesor se bajara de esa grada y que estuviera a la par de todos. Yo me acuerdo que en ese entonces, a vos no te tocó, pero a vos sí te tocó. Tenía que tocar en la nariz al otro, tenía que decir cómo se sentaba. Después de una sesión de interacción, en realidad ya la diferencia entre profesor, estudiante y entre los mismos estudiantes se había disipado y ya te había ganado un mes de interacción social para llegar a un punto donde ya todo el mundo estaba en el mismo plano. Eso es algo que en cierta forma, yo sé que en la universidad se aprendió, no sé si en la escuela de arquitectura se aprendió. Yo creo que eso, claro, no se aplica tan conscientemente como método, sino que siempre, y no me dejan mentir, siempre al inicio de los talleres entramos un poco en esa, digamos, romper el hielo, buscar el contacto, que no le digan profe a uno, porque eso ya es una muletilla que lo tienen, lo traen del colegio, ¿verdad? Profe. Siempre decimos, hablémonos por el nombre y empezamos a generar algún tipo de actividad. Esas son herencias que el taller siempre mantuvo, el espacio taller. ¿Verdad? O sea, el taller, eso que vos decías, que este híbrido, que conviven dos sistemas que siempre están en pugna, que es la universidad con toda su malla y el taller que está ahí como tratando de sobrevivir. El taller logró mantener en la escuela ciertas tradiciones, digámoslo así, del encuentro, del grupo colegiado. O sea, el taller yo creo es de los únicos cursos en la universidad realmente colegiado, es un grupo de varios profesores y profesoras, y eso le da una riqueza también, y el encuentro siempre se vuelve muy abierto, no permite la situación esa del curso unidocente, en donde sí tenés la cátedra y todo el mundo escuchando al sabio. O sea, esa parte es con lo que tratamos siempre de lidiar, porque sí, ciertamente hay personas que consideran que haber tenido un título les da una posición sobre todos los demás. Y eso empieza a suceder muchísimo. Si me permiten, un poco para encauzar la conversación, les quería preguntar también cómo consideran que ha evolucionado la práctica, o sea, nuestra práctica, y qué lecciones aprendidas tal vez de cada época podemos utilizar para adaptarnos, o más bien para cuestionar a qué nos estamos adaptando y si debemos adaptarnos. La práctica profesional, es decir. Sí. Práctica profesional. La práctica profesional. Ok, volvamos a lo de la ética, ¿verdad? O sea, yo creo que por ese lado es donde se debería encauzar la idea de la práctica profesional. O sea, la ética dentro de la práctica profesional. Que yo no sé yo no sé en la escuela ahorita cómo es que se estaba manejando eso. Porque en aquel entonces, pues en realidad, casi que la ética era algo que se daba en taller con solo el hecho del tipo de observaciones que se hacían. O sea, al perder esta integración, no sé en realidad cómo es que la escuela lo está intentando ahora. Mantiene, y eso, bueno, eso tendríamos que escuchar también la versión de los estudiantes. Pero al menos la labor de grupo genera una especie de mayor comunicación e entendimiento del otro,
que está involucrado en un mismo proceso y en donde se genera respeto, se genera una ética de la convivencia profesional, digamos así. Ya en el ejercicio profesional, a pesar de eso uno podría hablar de una ética ambiental, por ejemplo. Para mí es una de las grandes carencias que tenemos, porque el ambiente se volvió colateral, bastante marginal, diría yo, al proceso de diseño. Sí, lo vemos como un aspecto técnico, pero no realmente, y es como, y creo que está sucediendo en el país a propósito de eso, que cuando se llega a la obra, todo aquel tema del contexto, todo aquel tema si no te piden un estudio de impacto ambiental, nadie tiene que ver con el ambiente. Es más, cuando te lo piden, la gente se queja porque Setena esto y el otro. Sí, Setena es muy jodida, pero deberíamos tener la capacidad de involucrarnos a nivel como arquitectos con los temas ambientales. O sea, ser conscientes de que el próximo Nate va a barrer quién sabe cuántas otras casas en estos cangilones donde la gente está viviendo, y eso es arquitectura. Nosotros tenemos una obligación en eso. Pero estamos al margen también. Entonces, creo que en cuanto a ejercicio profesional, por ejemplo, la vivienda social ya no la diseñamos. La vivienda social se volvió producto en serie. Ya no vale la pena diseñarlo porque es como hacer carros o hacer lo que sea, es un producto en serie. Entonces la vivienda social perdió, cosa que para nosotros era muy importante, perdió esa, digamos, esa ética social. Se volvió una caja para vivir, si acaso, ¿verdad? Y entonces creo que ahora se ha retomado un poco el tema. He visto algunos proyectos interesantes de vivienda social, todavía inventando un poco el agua tibia, sí, porque resulta que en las zonas de inundación las casas tienen que ir en alto, sí, claro, siempre estuvieron en alto, porque después las bajaron, porque se les olvidó que había inundaciones, pero si uno va a todas las casas de Parrita, en Mont, todas son en alto, e incluso tienen su paga abajo. Ahí también influyó mucho los sistemas constructivos integrantes. O sea, el prefa tiene que estar pegado al suelo. Entonces, y es el más barato, y es el más y es el que la gente lo ve, es como un mecánico. O sea, compran tantas columnas, tantas losas, y lo hacen entre la familia y el otro y el otro. Entonces, en cierta forma, la idea, y también el hecho de que por más investigaciones que se hagan, ¿de acuerdo? Yo siento que por el lado donde no se le está dando es por el lado donde tiene que ser teóricamente significativo, pero es una investigación empírica. O sea, eso se ha borrado. Es muy complejo levantar una casa porque empezás con problemas de qué vas a usar de piso. Y si usas una losa, y entonces es muy pesada, y entonces tienes que formatear. Entonces, en realidad, no se ha investigado lo suficiente en un montón de materiales y cosas que te podrían favorecer con respecto a poder darle atención a todo esto. Yo entiendo perfectamente bien por qué en zonas donde se tiene que, en cierta forma, diseñar por escorrentías, por esto, por lo otro, por exceso de lluvia, por lo que sea, inundaciones, todo eso, y que la gente tiene que sufrirse todo esto porque sencillamente no hemos investigado lo suficiente como para poder dar. Entonces, la investigación, que es muy importante en arquitectura, tiene que ser empírica, o sea, hay que empezar y hacer, pero eso sí, que sea teóricamente significativa. No es sencillamente ponerse a investigar por lo que sea. Oye, ahí aparece el colegio federado en medio de esto, que el colegio debería tener un poco esa función, o ayudar en estos procesos. Porque, sí, como dice Edgar, la gente no sabe hacer. Y un poco de alguna manera se acogen a lo que el mercado les está ofreciendo. Si les ofrece prefa o les ofrece bloques, si lo vas a hacer en madera es carísimo, no se puede, ¿verdad? Entonces, a menos que tengas el palo ahí, lo puedas cortar o incluso bambú, pero toda esa cultura se perdió.
sea, cómo la gente sabía hacer las cosas, esa arquitectura vernácula que tenía, cómo resolver incluso problemas de clima, etcétera, eso se fue perdiendo. Y se supone que los arquitectos deberíamos asumir eso. Y volviendo a nuestro papel profesional, creo que el arquitecto empezó a buscar más la empresa y a buscar más el proyecto, y la arquitectura perdió todo ese proceso de vínculo con ciertos fenómenos que tienen que ver con vivienda social o incluso con equipamiento, qué sé yo, toda la parte inventiva que se puede resolver o se puede dar en proyectos en áreas rurales, toda la investigación con adobes, con todo este tipo de materiales, eso se puede abandonar. Y nos hemos quedado pegados del proyecto y también la expectativa de buscar trabajo y ustedes es siempre quién me va a contratar. Y normalmente, y creo yo, el mercado ahora está copado por unas grandes empresas que son las que administran más digamos, la solicitud de mano de obra o de profesionales, y las posibilidades que ustedes tienen para generar sus propias empresas ahora son mucho más limitadas, porque sencillamente, y eso me parece que es algo que la escuela tiene que hacer, es abrir alternativas. Por eso, arquitectura puede ser algo más amplio que arquitectura, puede ser desde diseño del objeto, diseño de, qué sé yo, hasta de campos agrícolas, el diseño tiene múltiples conceptos, y no podemos cerrarlo nada más a lo que en este momento lo cerramos, es casi que salir a conectarnos con el mundo del desarrollo, de proyectos relacionados con vivienda, edificios, etc. Entonces, hemos perdido esa, digamos, elasticidad, o otros campos lo han ido tomando. Porque sí, estamos llenos de otros profesionales que están aprovechando esos vacíos que nosotros dejamos. No sé si don Edgar tiene algo que decir al respecto sobre la práctica profesional. ¿Cómo? No sé si don Edgar tiene algo que decir sobre la práctica. Sobre la práctica, yo lo único que tengo ¿Cómo ha evolucionado? hay el doble de arquitectos que necesita el país. Entonces, ya eso en sí, entonces te dice los problemas que me imagino tiene que tener el Colegio Federado con respecto a arquitectos que cobran menos que esto y que el otro, porque el problema de la práctica profesional es que básicamente eso es lo que la rige. Entonces, este tiene que ser un problemón, con que son estafas, esto y el otro, arquitectos que hacen un anteproyecto, lo cobran y después no pueden seguir con lo que hicieron porque en realidad no cumple con las necesidades del cliente y sencillamente lo dejan botado. O sea, tiene que haber un montón yo nunca he tenido mucha relación directa con los colegios profesionales. Así es que entonces, aunque tengo muchos amigos que son parte del colegio, en realidad yo no me he metido mucho en lo que es la práctica profesional, como me lo estás preguntando. O sea, la propia mía, la ética mía, eso es otro asunto. Pero en realidad no, creo que la escuela debería preocuparse por llenar ese vacío y tener algo, no sé si lo tiene, la verdad es que lo ignoro, como un curso específico donde se habla de lo que es la práctica profesional y lo que es la ética dentro de la práctica profesional. No sé, gestión de proyectos, ¿lo ven? No. Con Sí, Manuel. los cursos de gestión. Sí, Ah, yo no los he llevado. Sí, sí, Manuel se mueve mucho en esa... Pero tiene los suficientes pesos, o sencillamente es un curso que hay que pasar. Yo creo que es un buen curso. Me parece que es un curso que No, creo que es muy buen curso con respecto a Manuel, pero si tiene el peso específico para darle la importancia que no solo que deberían tener, sino que va a tener por el exceso de arquitectos que hay en nuestro medio. Lo cual también nos plantea que hay que empezar a buscar o ampliar las posibilidades de la arquitectura y lo que ustedes van a desarrollar en calle, porque para nosotros era relativamente fácil
tener el estudio personal y empezar a diseñarle cosas a un amigo, al otro, una cochera. Ahí empezábamos y nos íbamos formando de esa manera, de repente construíamos, algunos dedicamos... Eso es muy importante, perdona que te interrumpa, es muy importante que los arquitectos tengan pues, por lo menos una pruebita de lo que es construir, porque se les quita una cantidad de cosquillas. Para que vean lo que es bueno. ¿Verdad? Cuando hay que hacer algo que uno medio hace así, con un detalle, así ya, lo que es constructivamente eso. Perdona que te haya interrumpido. Es que esa parte que debería incluso formar parte de una práctica nuestra, una práctica profesional, un mayor contacto con la construcción. Nosotros aprendimos muchas cosas construyendo en madera, construyendo en bambú, construyendo en bloc, construyendo en ladrillo, y trabajamos mucho en vivienda social. En ese momento había posibilidades y para mí fue una escuela muy grande el poder trabajar en eso. Y como dice Edgar, para darme cuenta de la realidad de las cosas, donde están los costos, por supuesto. O sea, cuando estamos trabajando con créditos de la Caja o créditos del Banco Popular o créditos del Limbo, que son cerrados, no tenés chance, no tenés la holgura para decirle al cliente, no, es que se me acabó la plata. Bueno, eso es un tema importante, en donde hay que afinar el lápiz y entender que el diseño tiene que llevarse a cabo. Ya no solamente en términos de dónde se va a construir, del clima, sino lo que debe costar, el tiempo que se va a hacer y además otros temas como mantenimiento, por ejemplo. O sea, cuando haces casas que al año ya están deterioradas porque no se previeron cosas importantes como, qué sé yo, tapar el agua, la lluvia adecuadamente o malos materiales. Qué sé yo. Todo ese tipo de cosas es importante. Al menos, y eso es un tema que deberíamos discutir, es la posibilidad de participar en procesos, aunque sea de inspección, de acompañar a la inspección. La inspección es donde uno aprende un montón de volados, ¿verdad? Viendo cómo van los tubos esos que van enterrados, la caja de registro, el sifón que no debería ir ahí, que debería ir allá, ¿verdad? La canoa que se taqueó, todo eso, ¿verdad? El agua que se nos mete a cada rato. Eso es parte de una inspección, de una buena inspección. Al final, yo creo que los arquitectos tenemos que ser muy buenos inspectores con un ojo clínico. No vamos a saber si el cable ese está bien o está mal. Suponemos que el ingeniero eléctrico ya eso lo corroboró. Pero sí podemos ver que los tubos están desorganizados o que está desnivelado el toma, que está mal puesto, que cuando jalo el enchufe se sale de la base porque no lo atornillaron bien. Todo ese tipo de cosas nosotros las tenemos que ver. Entonces, el aprender a entender esos procesos en la construcción, desde la cimentación hasta la última lámina del techo, etcétera, es esencial. Porque recibimos, sí, toda una teoría, pero ustedes nunca han participado en procesos de inspección, donde yo sé. O sea, nunca han ido a una obra, porque ahora es más difícil. Porque ahora las empresas constructoras no dejan, muchas de ellas. Les da horror que se les caiga un muchacho, lo que fuera. Pero sí la escuela podía entrar en algunos, ¿cómo se llama? Arreglos, algunas alianzas y que sea un día en donde no estén los trabajadores, llevarse a un grupo muy protegidos y ver toda la cosa. Y eso es importante. Y si no, ustedes particularmente buscar. Y yo creo más en eso. Buscar un amigo, un compa que está metido en eso, ir a buscar, ver construcciones. Nosotros le hablamos mucho a los muchachos que hay que ir a ver. La arquitectura se aprende en la calle. La escuela les da un poquito, pero la arquitectura requiere, y vuelvo al tema aquel, que es una manera de ser, decía Jorge, porque vos andás viendo obra, andas viendo cómo pegan el blog, cómo hacen esto, cómo una casa en hierro, mira qué interesante. Esa búsqueda, eso es parte de lo que hay que empezar a adquirir. Pero eso es una actitud y una inquietud que la escuela debería promover, esa inquietud. Sí, pero viendo lo de la práctica profesional, que ya lo voy a ligar un poco con esto, en realidad la carrera de arquitectura es profesional sale medio horneado. En todo el mundo, para poder practicar como arquitecto,
tenés que trabajar en una oficina de arquitectura por X cantidad de años para que todo esto que está hablando Javier se pueda encauzar de una forma oficial, por falta de otra palabra, de acuerdo, para terminarla. Y después de eso hay un examen profesional. Entonces, yo creo que tal vez la Universidad de Costa Rica, no sé las otras, deberían preocuparse para por lo menos empezar algo de esto, para que por lo menos el arquitecto graduado de la Universidad de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica esté consciente de eso, por lo menos que haga conciencia, porque no va a ser el examen de incorporación que se debería hacer. A propósito de eso, hemos andado buscando, nada más lo meto ahí como es una de las Claro. hemos tenido algunos profesores, Manuel y otros y yo, de recuperar o hacer una especie de consultorios arquitectónicos para una serie de proyectos en donde no hay profesionales y que los estudiantes puedan ir a hacer cierto nivel de inspección, valorar condiciones muchas veces de casas o proyectos que están en malas condiciones y que requieren alguna asistencia profesional. Entonces, eso es un área que es crítica porque si ustedes se dan cuenta, cuando le dan un bono de reparación o de ampliación a una familia, la familia no sabe qué hacer con eso y lo que finalmente hacen es techar todo el lote. Y hacen cosas increíbles, yo lo he visto. O sea, en esa techada de todo el lote, uno ve los techos y es realmente una obra de geometría. Es increíble. ¿Verdad? Limatones, limaollas, encuentros de aguas, todo. Yo no sé cómo no se le mete el agua y si se le mete. Pero este tipo de obra que requiere, por lo menos de la asistencia, que nosotros podríamos darle asistencia para que hagan las cosas mejor, es un proyecto que nosotros hemos estado elaborando desde hace rato. Lo que pasa es que hay que llenar algunos campos de esos difíciles que tienen que ver con el ejercicio profesional, con la responsabilidad civil, con la responsabilidad de la universidad, entre estas cosas. Entonces, pero te dejo eso es una inquietud que ojalá los estudiantes también la retomen. Cómo participar en los procesos reales, cómo salir de la escuela a ver qué está pasando. Porque sí, realmente, desde la última gira que hicimos, nos desconectamos de eso que está pasando allá afuera. No sabemos qué está pasando ni en Nicoya, ni en Golfito, ni en Limón, o sea, nadie sabe qué está pasando y cuando viene una tormenta o un huracán, lo que sucede, nadie lo ve. Sí. Con respecto a eso que menciona, me viene a la mente una cita de un curso que llevé en verano. Era un curso de un geógrafo y él decía que la virtualidad es el arte de la desterritorialización, un poco como en esa línea. Y bueno, ahora me gustaría pasar a las preguntas que nos enviaron a un formulario. La primera pregunta es, ¿cuál obra o proyecto personal o ajeno les ha impactado más a nivel personal? Esta es la primera pregunta. Nos ha impactado, nos ha gustado, bueno, nos ha impactado de cualquier forma. Para mí, el proyecto es que yo haya disfrutado más. Lo que más disfruté, sí, en los últimos tiempos, lo primero fue los proyectos de vivienda social en que tuvimos muchas posibilidades de investigar cosas y cada casa era una investigación. Hacíamos casas de bambú, de cartón, de barro, de todo, hacíamos casas. Y fue un periodo muy lindo porque además teníamos un mecenas, alguien que estaba interesado en invertir en eso, entonces montamos unos procesos de investigación con productos interesantes. Eso fue hace muchos años. Y ya a nivel profesional, digamos, un proyecto que me ha gustado mucho, es un proyecto que le hice a un amigo, donde se logró una muy buena integración de toda la parte de, ambiental, productiva, vivencial. O sea, un proyecto más integral, una arquitectura que integra varias cosas al mismo tiempo. Él es un biólogo, entonces además fue un buen coequiper para hacer el trabajo. O sea, tuvimos una relación, y eso es muy importante,
O sea, que el cliente sea parte del equipo y con que vos puedas dialogar con él. Si no, es muy difícil. Si no, una sola idea no va si no hay una contraparte que realmente te alimente y te exprese sus deseos. Y eso, para mí, esto es un proyecto en donde tuvimos un muy buen equipo. De la Casa Cangrejo. Sí, sí, sí. Una casa muy vacilona, incluso con mucha madera, porque él tenía unos palos que había botado. El lote era prácticamente una cantera, es un lote además muy quebrado, con una gran cantidad de piedra volcánica. Entonces, de ahí estaba el material para hacer terrazas y para construir, incluso terrazas que hoy día son terrazas desde siembra. Sí, muy integral, ¿no? Tampoco es o sea, no es una arquitectura de esas de wow, de revista, pero es una arquitectura muy rica como vivencia. No solamente como vivencia del proceso, sino como hoy, que yo sigo visitando a este amigo, cómo la disfrutamos. Porque la arquitectura, al final de cuentas, hay que disfrutarla. La arquitectura no se disfruta, pues, es imposible. Sí, mira, yo en realidad que más disfruto es el próximo. Exacto. Pero sí te voy a decir que uno que disfruté mucho por un montón de carcajadas fue el edificio de la escuela. Entonces, por todo, porque fue una forma de hacerles el tercer dedo a la universidad. Y por otro lado, también lo que era lograr, vamos a ver, nosotros empezamos en el 70-71, en el 71 en realidad. Nos sentamos Jorge Fel y yo y dijimos, si nosotros queremos edificios, porque acordate que al principio lo que hicimos fue invadir el de agronomía, que este fue el primer edificio que se hizo en el campus universitario. Imagínate la carga emocional y de matria, de lo que vos querrás que tenía eso. ¿Cómo es posible que nos van a, sobre todo los agrónomos, ¿verdad? Con lo avanzados que somos? Y entonces el edificio en sí empezó con que si nosotros nos esperábamos lo que se esperó derecho para hacer el edificio, nunca hicimos un edificio. Entonces hubo que hacerlo por partes. La primera parte fue el cubo de PC, que es un cuento que me imagino que no sé si lo cuento o no, pero algo así no, porque al principio todo lo que fue la parte esa en concreto, que estuvo en intemperie como por 5 años, en realidad costaba 300,000 colones, que entonces todo lo que fue la parte prefabricada. Cuando el Consejo Universitario y habían dado, IPC había dado, la oferta era una oferta de X meses. Cuando el Consejo Universitario lo aprobó, que fue un año después, ya esa oferta no era la que valía, sino que se vino una segunda oferta que eran 600,000. Otra vez se metió el Consejo Universitario, otra vez sucedió lo mismo. Y al final, cuando era 1.200.000, les dijimos, o se hace ahora, o sencillamente no se hace. Entonces, ese 1.200.000 quedó ahí parado, como yo llevando agua por un montón de tiempo, hasta que don Claudio Gutiérrez, que era el rector, consiguió una partida, 186,000 colones, para poder ponerle a lo que era esta caja de regalos, ponerle algún tipo de papel de regalo encima. Entonces ahí es donde empezó el asunto, que fue cuando la mano derecha en estas cosas de don Claudio, que era Luis Lorenzo Rodríguez, y ahí fue que hicimos una gran amistad, fue el rector le dijo, miren, usted fiscalice eso, porque si no, esto nunca se va a volver a hacer. Bueno, entonces ahí vino ya el proyecto, que yo creo que eso
probablemente se perdió, pero la idea era exactamente lo mismo que dije yo, la idea que tengo yo de arquitectura, que es que en realidad todos los sistemas estén, que sea un lenguaje que se entienda con solo verlo, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente la parte PC era totalmente comprensible, las losas encima de esto, encima de lo otro y todo eso. Pero ahora venía la otra parte climatológica, porque en realidad el edificio está de tal forma de que la fachada este-oeste y todo eso tiene que ver, ahí fue donde le metí las bandas estas que dan toda la vuelta, y cosas como que en realidad los cubículos de los profesores estaban en el último piso para que tuvieran que pasar por todos los talleres, que eso nunca se vio, ¿verdad? Entonces, que esa era la idea. La dirección también quedaba encima del otro lado, y el vacilón es que para poder hacer eso, con 182,000 colones, por supuesto que ya cuando se empezó a ver, pues ya a don Claudio como que le gustó. Entonces me dijo, y mira, ¿y cómo haces para integrar un poco el edificio viejo? Entonces ahí fue donde me le tiré encima del edificio del otro lado y todo eso. Un DEX, y la dirección quedó en un lugar intermedio. Lo que exactamente no queríamos es que la dirección quedara donde está ahora, ¿de acuerdo? Que es donde sencillamente entras y ahí está la dirección. Había que transitar, había que llegar, había que ver cuándo llegaba el director, había que ver cuándo pasaba por los talleres, los mismos profesores. Esa era la idea. Bueno, punto de parte. Por otro lado, entonces ahí es donde viene el sesgo, viene el hecho de que el vidrio reflectivo oeste, ¿verdad? Este-oeste, y después en las bandas estas a 45 para este, para el 8. Y entonces, ¿cómo se tapaba eso? Para que vean lo mucho que apreciamos nosotros en la historia de la escuela. En ese tiempo, para lograr cerrar, porque ya en los vidrios reflectivos, ya eso era un monto bastante alto. Ya para lo que era norte-sur, bueno, en realidad no norte-sur, porque no estaba tapando con el edificio, sino que la otra, que sería la fachada sur, la sur, que es para allá. Exactamente. ¿Ves? Ahí sí iba vidrio claro y todo eso. Entonces, había la estándar, se había salido de lo que era el plexiglas, los acrílicos y todo eso. Entonces, con la venia de don Luis Lorenzo Rodríguez, se le compró todo el excedente de todos los colores, más los vidrios claros, y ahí fue donde yo dejé de altura, digamos, era como de 70 centímetros a 2 metros, totalmente blanco para que se pudiera ver y metí color arriba y abajo, para que el sol, como el edificio era totalmente gris, para que el sol tirara el color al suelo y a todos lados y a paredes y todo eso. ¿Cómo fue que se decidieron los diferentes colores? Con un par de dados, nada más. Entonces, el amarillo era esto, el rojo era esto, el azul era esto, el otro era el otro. Entonces estaba el triangulito, se tiraban los dados y lo que diera era el color que era. Cuando se hizo la remodelación, todo eso cuando se hizo no sé, se botó todo eso y ni siquiera quedó el cuento de lo que era eso. Pero yo discutí mucho el edificio de la escuela al punto de que recién terminado el edificio y con la cantidad de pellejo que habíamos levantado, me acuerdo que en el periódico Universidad, yo me moría de la risa, pero en el periódico Universidad salió un miembro del Consejo Universitario que se apodaba Pájaro Loco Chaverri y dijo que eso no era un edificio, que eso era un adefesio. Entonces todo el mundo indignado decía que cómo era posible que yo no lo defendiera. Volvemos a lo mismo. La arquitectura es un lenguaje. Si no se entiende, se pregunta. Y si lo que se hace es decir que es un edificio, lo que sea, más bien lo que hace uno reírse. Sí, eso yo, bueno, al menos en mi experiencia funcionó, porque recuerdo llevar cursos de estructuras en que me llevaban al sexto piso, que era donde estaba todo este glosario estructural, y cualquier pregunta, la respuesta era que me señalaban alguna parte del edificio. Entonces yo creo que funcionó. Hasta cómo tapar goteras. Bueno, también es que al edificio no se le dio mantenimiento por cuántos años.
Mira que es tropical. Y entonces, para entender, si hay una gotera, poner una maceta. Sí. Sí. Bueno, sí, ¿qué otra? Bueno, nos quedan 15 minutos, entonces voy a hacerles una última pregunta para finalizar, y es si se ven reflejados en la escuela de hoy, y por qué sí y por qué no. ¿Cómo? Si se ven reflejados en la escuela de hoy. Nos vemos reflejados. Sí. Puede tener mucho ego para contestar. Es algo muy importante. En arquitectura hay O que si ver, ven, o si ven en ustedes el reflejo de la escuela. o sea, cómo minimiza uno el ego. Ya eso tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con ya lo que es lo que uno hace como arquitectura. Hay que hacer el ego un poco al lado. Sí, pero no sé el reflejo en qué sentido. No entendí. Bueno, yo particularmente, como les decía, siempre, y si entiendo es la pregunta como eso, siempre me he visto perteneciente a esto. O sea, yo tengo una gran pertenencia a la escuela. Y tengo además mucho cariño por estos espacios, porque los he recorrido desde siempre. Aquí, desde que yo entré hace 50 años, prácticamente no he salido. Entonces, sí, eso obviamente te establece un vínculo muy fuerte. Que hay una evolución a veces que uno quisiera desviar. Sí, es algo que yo me pregunto todos los días. Bueno, ¿será que las cosas van en su propia dirección siempre y uno trata de irla corrigiendo? Pero al final hay una inercia que está establecida incluso por la misma universidad, por la misma manera de ser de la gente, de cómo ha evolucionado el mundo y todo este asunto, de cómo se ha mercantilizado incluso la arquitectura. El tema de imagen es lo que ahora se tiene la mayor, digamos, venta. La arquitectura se volvió mucho imagen, porque es lo que las revistas ofrecen, la imagen más chiva, esto y el otro, y todo lo demás se pierde. Entonces, en esa parte es cuando yo me preocupo. Si yo no me veo reflejado en ese tipo de arquitectura. Yo siento que la escuela debería cuestionar eso. Deberían haber mucho más discusiones alrededor de qué es la arquitectura, como esa pregunta inicial, en términos de, más bien, cómo debería relacionarse con el ambiente, cómo debería relacionarse con la historia, con el paisaje, por ejemplo. Costa Rica tiene un paisaje bastante privilegiado en el mundo y nosotros pareciera que lo desconocemos. Paisaje entendido como todo, ¿verdad? Como gente, como actividad, como paisaje, ambiente. Nuestras ciudades son cada vez más patéticas, han perdido mucho carácter, y eso es parte de lo que una escuela de arquitectura debería estar tratando de evitar, por lo menos manifestándose al respecto, llegando más, y ahí vuelvo al tema de la escuela fuera de la escuela. O sea, tenemos que salirnos de aquí para tener una proyección. Cuando una vez se nos ocurrió que deberíamos ser facultad, es una de esas cosas. A mí, cuando fui director, me encantaba la idea de facultad. Y Jorge lo decía muy bien, la escuela debería ser facultad para que para que se escuche más, porque la sociedad escucha más cuando una facultad se manifiesta que cuando una escuela lo hace. O sea, facultad es un concepto que tiene más peso y que valdría la pena tener ese nivel, digamos, nada más para poder ser mejor escuchados y participar más directamente en estas cosas. Pero sí, para mí la escuela sigue siendo todavía un acertijo, porque podemos y seguimos discutiendo de una serie de cosas, y yo creo que al final se han logrado o estamos logrando reintegrar, estamos logrando generar cambios. Hay una generación joven con muchas inquietudes
y en la que yo le tengo gran esperanza, porque son gente que entiende esa visión de escuela. Vamos a echar un poco para atrás, ya que estamos hablando de eso. Cuando yo estaba estudiando arquitectura, en realidad había un consenso, había algo, una regla que ni siquiera estaba escrita, que se daba por tal, era a nivel de profesor-estudiante y entre estudiantes, de lo que llamábamos arquitectura de feria. Es una arquitectura fantasiosa, una arquitectura que en realidad no tenía que ver mayor cosa con lo que estaba haciendo, sencillamente era mucho ego. Y es algo que en ese entonces se estaba peleando mucho por todo lo de revistitis, que yo me acuerdo que al principio de la escuela, pues la revistitis era todo un problema también. Había dos revistas, ¿no? Sí. Por otro lado, creo que ahora con el Computer Aided Design y todo esto, en realidad ahora todo el mundo perdió el sentido de si ese proyecto se hizo en otro lado, si lo agarraron de aquí, si lo agarraron de allá, pues lo que tiene que ver con eso, el Pinterest. Sí, yo me acuerdo que uno de los proyectos, cuando estaban estudiantes, eso que a uno se le cae la baba, era la casa aquella de Richard Meyer, en una colina, que era como más bien como un farallón, donde era una casa en concreto expuesto, inclusive había un puentecito para llegar al otro lado, los carros ni siquiera llegaban ahí por lo complicado de eso. Era una arquitectura increíble, increíble. Hasta que de repente la empezaron a usar en un anuncio para un whisky o algo así. Entonces ahí me cayó el 5, se me vino así y dije, pero ¿cómo es posible? Básicamente eso es una forma de comercializar la arquitectura. O sea, ya se volvió algo deseado, ¿ves? Que no tiene que ver nada con nada. ¿Ves? Pero así es el mercado. Bueno, es que no mismo, es producto mercado, es todo eso. Básicamente, como uno como arquitecto, en realidad se preocupa de eso. Me llamó mucho la atención, yo no sé hace cuántos años, cuando en una revista o algo así salió algo de Herzog y de Reuron que no son santos de mi devoción, pero en realidad salieron diciendo que en realidad el enfoque que le daban ellos a la arquitectura era hacer algo que nadie había hecho antes. Me parece un absurdo eso, definitivamente. O sea, nosotros tenemos que ver cómo nos alcanzamos por el concepto de arquitectura sin arquitectos siendo arquitectos, porque ahí es donde se toma en cuenta el contexto, se toma en cuenta todo, porque básicamente me parece a mí que la mejor arquitectura que siempre se ha hecho es la arquitectura totalmente que responde a las condiciones sociales, económicas, climatológicas, etcétera, del usuario. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 5 minutos y bueno, esto se corta en esos 5 minutos, entonces voy a aprovechar para agradecerles nuevamente por el espacio y agradecerles a las personas que nos han sintonizado de parte de la Asociación de Estudiantes y de todas las personas estudiantes, digamos. Muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias a ustedes por estas. Y mucho gusto volverte a ver. Y por suerte nos reconocimos porque vos te veías en el Franco cuando iba a recoger a mi hijo, ¿verdad? Y papel de mal ni te reconoció ahora hasta que me diste, pero si yo, entonces ahí sí me cayó sí. Son varios años, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias. Con estas actividades, ojalá cuando volvamos a la escuela y logremos de nuevo tener la cafetería, que es algo de esas cosas que perdimos. Costó mucho tenerla, la hicimos y la perdimos porque no hubo ningún esfuerzo para mantenerla. Pero era un espacio importante para encuentro y discusión y esa liberarse de la relación profesor-estudiante, etcétera, volverla más horizontal. Incluso hacíamos exposiciones de proyectos, hacíamos seminarios ahí en la cafetería. Necesitamos ese espacio, propónganselo, porque perderlo para mí fue un desastre.
Yo lo logré, modestia aparte, con un grupo, con una buena asociación que estuvo en la escuela y lo construimos casi que con las manos, lo logramos y después se perdió ese espacio. Cosas que uno dice, ¿por qué lo dejamos perderse? Algo que costó tanto hacer y que además fue tan bonito tenerlo. Era un espacio, esos espacios informales, como fue cátedra. Cátedra era un poco más violenta, pero Bueno, se de daba. eso se trata, Sí. que sea solo café. Sí. O sea, yo estoy en contra de que sea solo café, porque en el AA en Inglaterra, Sí. dentro del edificio del AA, había un pub, ¿de acuerdo? Donde solo podían entrar los profesores o podían entrar los estudiantes con un profesor. Entonces, esa es la forma de lograr, y somos civilizados, donde definitivamente se pueden tomar decisiones y tomar una que otra cerveza sin que cause ningún desdoro. ¿Qué pasa? Que tú no lo tienes en la universidad, caminas 200 varas y vas a lo mal callado. Entonces, que está cumpliendo su función totalmente informal, donde todo lo de interacción se viene al suelo, porque básicamente ahí es donde la gente sencillamente se relaciona a un nivel totalmente horizontal. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias. Nos vemos en Hasta la luego. próxima. Ok. Adiós. Chao.